Nelson, hemos estado tratando varios temas de singular importancia dentro de lo que es la política fiscal propiamente, en este caso el presupuesto, que es el principal instrumento de política fiscal. Y hemos llegado a un tema, desde mi punto de vista, bastante complicado, que es el déficit fiscal. Y hemos estado conversando que el déficit se da, pero que el déficit, como tú lo planteas, que se financia con endeudamiento. En la medida que se va incrementando el pago en términos de intereses de ese endeudamiento, va a subir a un tamaño que será insostenible, porque si sube el 50%, ¿qué va a pasar en la República Dominicana? Entonces, desde ahora, y a lo mejor este no es el momento, pero hay que pensarlo después de las elecciones, no en décadas, hay que buscarle una solución al déficit, que no sea simplemente lo más fácil, pero lo más complicado, que es el endeudamiento. Y digo que es lo más complicado, Nelson, el endeudamiento, porque a pesar de que es fácil de obtener, compromete la soberanía nacional. Recuérdate tú que Joaquín Balaguer no se endeudaba. ¿Y por qué Joaquín Balaguer no se endeudaba? Porque él entendía que eso le quitaba independencia a su poder como presidente. Pero eso sucede para el país también. Entonces, por eso digo que es complicado y que por la parte, yo diría, económica que estamos planteando, de que los intereses van subiendo y que será imposible pagarlo después. También por la parte política, que tiene mucho que ver con el tema que estoy diciendo, de la soberanía nacional, porque cuando tú debes, tú finalmente tienes que hacer lo que el que te está endeudando te dice que tú tienes que hacer. Y se utiliza mucho ese tipo en las negociaciones que se dan entre un país y otro. ¿Qué tú piensas con relación a este tema? Que es bastante complicado, ¿eh? Sí. Porque tiene mucho que ver con la parte política y eso siempre es complicado. Sí, ese es el tema fundamental que tiene planteado como reto el país y la clase gobernante y los sectores activos en la sociedad dominicana. Sí, obviamente hay que hacer un reordenamiento general. Ahora, el tema es que los cambios y la transformación y la reforma que hay que hacer en términos fiscal, para usar el concepto que el profesor Mangual, cuando estaba haciendo la introducción, habló, que no solo incluye el tema de los ingresos, sino que tiene que incluir también el componente de gasto. Porque normalmente se habla de reforma fiscal, casi todo el mundo plantea reforma fiscal como una reforma tributaria para buscar más ingresos. Exacto. Entonces nosotros tenemos un compromiso, no solo eso, porque cualquier reforma fiscal o cualquier reforma tributaria que trate de hacer, buscar más recursos para el Estado, tiene que tener credibilidad. Exactamente. A la sociedad, a ninguna, no a la dominicana, a ninguna sociedad, a ningún país, tú le vas a imponer una carga tributaria si tú no tienes la seguridad y la certeza y la confianza de que esos recursos se van a utilizar de manera adecuada y de manera correcta. Ese es un primer punto que hay. Exactamente. Entonces, el aval que tenemos con la clase política gobernante de este país, de todos los colores, aquí no voy a distinguir colores, es que normalmente fallan en términos del manejo con pulcritud de los recursos públicos y al final termina pagando la sociedad el plato roto. Entonces, en términos fiscales, aquí hay, por ejemplo, los temas que están planteados. Aquí hay que reestructurar y reformar de manera orgánica el Estado dominicano. Aquí hay instituciones que están con triplicado, 3 de lo mismo. Entonces tú no sabes a veces quién es que hace esto, o cuatriplicado. En una oportunidad llegamos a 22 en el gobierno de Hipólito. Hay 22 entidades que había que eliminar. 22. Y ahora mismo este gobierno, cuando subió, hizo un ejercicio en el sector eléctrico, por ejemplo, donde tenemos uno de los principales déficits que el gobierno central tiene que cargar con él. Pero eso se quedó en letra. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer eso, tú no puedes estar pensando ni en reelección ni en las próximas elecciones. Porque nada de eso es gracioso hacerlo. Pero alguien tiene que asumirlo. Ojalá
que en el próximo gobierno 2024, siempre los gobiernos tienen 2 momentos para hacer la reforma. De nuevo cuando entran. Exacto. O cuando van a un periodo que ya no tienen opción de venir al tercero, que no se van a reelegir. Entonces. Y el primero, si no están pensando en la reelección. Exactamente. Entonces, si no, después entonces tú te subes. Una cuestión que yo critico mucho desde el punto de vista político es lo que yo le llamo el síndrome del funcionario. Si a mí, por ejemplo, yo estoy fuera y estoy aspirando a ministro de salud, yo digo que nada de lo que hay en salud sirve y que lo voy a cambiar. Entonces, cuando me cambie, gana mi gobierno y me suben y me ponen ministro de salud, a la semana cuando me entrevistan, yo digo, no, esto está resuelto ya. Y eso es mentira. Entonces, por eso no resolvemos nada, porque ese síndrome del funcionario, cuando suben, ya al otro día ellos dicen que tienen todo resuelto. Problemas de décadas acumuladas, de 20, 30, 40 años atrás, y ellos lo resuelven. Y la propaganda de los gobiernos, tú lo ves todito. Esto se resolvió, nosotros llegamos y cambiamos todo. Y eso es mentira, por Dios, cuando nos metemos abajo a la realidad. Entonces, hay que reestructurar el aparato del Estado. Pero mira, esa es muy buena explicación tuya, te quiero ayudar ahí. Porque es que inmediatamente se entra el gobierno, no se quieren decir cuáles son los problemas. Sí, no, y que todo está resuelto, cuando realmente no es así. Los gobiernos cuando entran deberían hacer auditorías que le permitan conocer sus realidades. Entonces decirle al pueblo los problemas que están en capacidad de resolver en 4 años. Por ejemplo, el tema de la inseguridad pública, que yo lo he conversado mucho eso. Reformando la policía, y siendo una policía de primera, ese problema no se resuelve. Porque la policía lo que encuentra es el delincuente y el criminal ya hecho. ¿Quién previene? Causó ese criminal. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, ese es un problema que no se puede resolver en 4 años. Porque las causas son muy estructurales, ¿verdad? Porque tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con el empleo, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la educación. Y esos son temas que no se pueden resolver en 4 años. Eso que está diciendo, yo lo observé el fin de semana pasado, que estaban lanzando un candidato. Y cuando yo vi las cosas que él estaba diciendo, la mayoría son proyectos de 10 y 12 años. Ahora él lo está planteando para un periodo de gobierno. Exactamente. Y eso es un error. Entonces, yo he acuñado una frase, oyendo a la oposición y al gobierno. Y yo he llegado a la conclusión de que ni estamos tan bien como dice el gobierno, pero ni tan mal como dice la oposición. Porque estamos mal, tenemos dificultades. O sea, no estamos tan mal como dice la oposición, pero ni tan bien como dice el gobierno, pero tenemos problemas. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar. Esto es lo que hay que enfrentar. Entonces, ese es el tema fiscal está planteado desde esa óptica también. O sea, no estamos quizá en una insostenibilidad abierta, como decía hace un rato el profesor, pero si seguimos por el mismo camino, vamos a llegar a ella. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Reestructurarle el aparato del Estado para que sea más eficiente y a menor, aunque yo tenga que gastar en términos de volumen de dinero más, pero que tenga mucho más eficiencia que la que tengo ahora. Exactamente. Hay que corregir el tema de lo que yo le llamo el endeudamiento genérico. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo le llamo endeudamiento genérico? Es que el gobierno lanza a nivel internacional, necesito 2.500 millones de dólares de bonos soberanos, y le ofrecen 5.000. Porque además los capitales internacionales no tienen tanta rentabilidad en el mundo. Y un país como este que es buen pagador, ha demostrado el Estado que es buen pagador, tú pides 5.000 millones y te lo van a tirar en la cara. Toma, cógelo. Ahora, ¿para qué? Exactamente, eso es para gastarlo. Aquí estamos cogiendo dinero prestado para pagar deuda. Hay que ver si un análisis financiero me demuestra que yo estoy cogiendo para pagar deuda, para coger deuda más barata. Si no, o sea que estoy endeudándome, es como una bola de nieve. Entonces ese endeudamiento genérico en el país hay que regularlo. Hay que modificar la ley 606 de crédito público, o sea, hay que modificarla para que ese endeudamiento genérico sea más controlado. ¿Qué vale lo que yo llamo endeudamiento dirigido? Endeudamiento enfocado.
Endeudamiento que normalmente lo tienen los organismos multilaterales, BID, Banco Mundial, etcétera, pero te exigen muchas cosas para darte los cuartos. Sí, tú tienes que cumplir con reglas, tienes que hacer estudios de prefactibilidad, tienes que hacer muchas cosas. Entonces los gobiernos no quieren eso, sino que cuando van a un sitio y le dicen que quieren un acueducto nuevo, aunque hay un acueducto que hicieron que lo dejaron dañar por mantenimiento, ahí mismo al lado, entonces el tipo dice, vamos a hacer el acueducto. Pero hay uno que está al lado que lo dejaron dañar y lo hicieron nuevecito. Entonces el problema no es el acueducto, es la capacidad de gestión. Entonces hay que resolver el problema de la capacidad de gestión del Estado, que es muy baja. Hay una incapacidad de gestión a nivel... Y aquí se viven los políticos nombrando gente en funciones públicas que no tienen capacidad ni para manejar su propia casa. Pero tú sabes por qué, Nelson. Y tenemos que hacer un llamado aquí. Es que hay 30 partidos ahora mismo. Solamente uno nada más, tiene una escuela de formación política que es el PRM, que tiene el Instituto Doctor José Francisco Peña Gómez, el único, que estaba doña Ibelice trabajando en ese tipo de cosas. Pero el próximo año le van a distribuir 2.500 millones de pesos que están en ese presupuesto 2024 para que se lo repartan eso. Entonces, pero tú sabes, ese esquema clientelista es uno de los problemas que hay que salvar para tú realmente hacer una reforma tributaria y fiscal que la gente le crea. Que la Junta Central Electoral entrega esos recursos, el 10%, era el 30%, el 10% debe ser dedicado a la formación política y general. Y cada uno de los partidos, y ninguno lo hace. Y la Junta Central Electoral no toma eso en consideración. La mayoría de esos recursos que usan los partidos no resisten una auditoría, ninguno. No, ninguno. Porque eso lo manejan como si fueran colmados, ni colmados, como ventorrillos de lo de antes. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, tú tienes que demostrarle a la sociedad que la va a hacer bien para que tú le puedas decir, mire, necesitamos más recursos para salud, necesitamos más recursos para enfrentar y organizar los programas sociales, necesitamos más recursos para subsidiar las cosas que a nivel internacional, por la crisis internacional, que es un esquema también que hay que ver, cómo nos estamos nosotros insertando en un mundo totalmente de incertidumbre como el que tenemos. En un mundo que pensábamos que las guerras se habían quedado en el siglo pasado y que están resurgiendo ahora como si fuera la Guerra Fría pasada. Entonces la sociedad dominicana tiene que prepararse. Nosotros tenemos que irnos preparando para tener capacidad de almacenar combustible, por ejemplo, por un periodo determinado, por si se produce. Imagínense que usted ahora mismo, que hay un enfrentamiento en el estrecho de Hormuz. Ajá, de Hormuz. Donde cruzan todo el petróleo del mundo. Y que Irán se le ocurra decir, no va a pasar por aquí nadie. Que haya problemas como tenemos con los granos y eso de Ucrania. Pero el mismo recurso agua, se está convirtiendo en un problema gravísimo. Tenemos ahora mismo en el país el primer conflicto, posiblemente los primeros conflictos internacionales por tema de agua, un país limítrofe. Que lo venimos anunciando hace 15 años, que las próximas guerras, decíamos, y ya se están dando, es por el recurso agua. Y ahí entra también lo que estamos nosotros hablando en estos momentos. Porque hay que establecer una política de Estado que tenga que ver con esos planteamientos que tú haces, con relación a la política fiscal. Una política de Estado. Pero eso hay que hacerlo para el recurso agua también. Pero eso hay que hacerlo también para la educación. Y eso hay que hacerlo para la salud. Entonces, tú estás muy claro cuando tú hablas de que hay que hacer un replanteamiento del Estado dominicano. Es porque el Estado dominicano y los gobiernos tienen definitivamente que darse cuenta de que la única manera de desarrollar efectivamente e integrar un país en base al establecimiento de políticas de largo plazo. Nosotros en esta vertiente, Nelson, acabamos en esta vertiente ahora con estos puntos que estamos planteando, desde mi punto de vista sumamente importantes. Y entonces en la próxima vertiente seguiremos hablando en este programa desde la óptica, para la óptica de la planificación. Sí, no, excelente. Yo realmente para mí creo que es extraordinario, importante hacer este tipo de cosas y hacerlo un poco para que la gente entienda cuáles son las realidades que tenemos en el país, que a veces son distorsionadas
o la ponemos demasiado bien o demasiado mal, y no estamos en ninguno de los dos extremos. Así que yo agradezco al profesor que me haya permitido su espacio, expresar la cosa que yo conozco en alguna medida y la que siento sobre el tema de la gestión fiscal y presupuestaria. Bueno, hasta ahorita que tenemos otra vertiente más.